Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, soy Nisa Rendón y el día de hoy te voy a explicar la segunda parte del llenado de la tabla 2 de la bitácora OP-SP. Como ya se te explicó en el primer video, la bitácora OP consta de 3 tablas. Ya revisamos la tabla 1 y parte de la tabla 2. A continuación, vamos a revisar cómo se construyen las columnas de la 5 a la 8 de la tabla 2 de la bitácora OP-SP. Vamos a continuar con la construcción de la tabla 2 de la bitácora OP-SP. Como recordarás, ya tienes la situación problemática que te interesa investigar en la columna 1, así como identificaste en la columna 2 la presencia del problema, al contestar 2 preguntas: ¿cuál y por qué? Además, ya comenzaste a llenar la columna 3 al buscar en fuentes académicas información indirecta para conocer más acerca de la situación problemática y posiblemente te surgieron dudas que buscaste resolver a través de información directa, que es la columna 4, que recabaste a través de un sondeo que aplicaste a un grupo de personas. Toda esta información que ya obtuviste lo que busca es que te sirva para comenzar a contestar las últimas columnas de la tabla 2, que son: de la columna 5 es la pregunta problema y las preguntas indagatorias. La columna 6 es la tesis y las respuestas a las preguntas indagatorias. La columna 7 son los argumentos que explican la tesis y los efectos colaterales. Y concluimos con la columna 8, que corresponde a los ejemplos y contraejemplos. Si observas con atención, estas últimas 4 columnas son muy parecidas a algunas de las columnas de la bitácora OP que realizaste con anterioridad. Si consideras que necesitas hacer un repaso de este tema, te sugiero que vuelvas a ver el video de cómo se construye la bitácora OP o que mandes tus dudas a tu docente. Comencemos a explicar qué es lo que debes de anotar en la columna 5. La pregunta problema y preguntas indagatorias, como su nombre lo indica, en ella deberás anotar 2 tipos de preguntas. En la primera se plantea una pregunta problemática, que son estas preguntas cerradas que se responden afirmativa o negativamente y presentan un conflicto. Recuerda que debe iniciar con el verbo. El otro tipo de preguntas son las indagatorias, como ¿cuáles?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quiénes? También puedes usar qué, cómo o para qué. El objetivo de esta columna es plantear tu pregunta problemática, pero también que formules todas aquellas preguntas que necesitas responder para poder comprender, analizar o resolver el problema, incluso para hacer las premisas de tu argumento. ¿Cuántas preguntas indagatorias debes de formular? Las que tú consideres necesarias. Al menos como mínimo 5, que son las que se te marcan en la tabla. En el ejemplo que te muestro solo aparecen 2 preguntas, pero debes de anotar más y recuerda incluir los términos clave que surjan de las preguntas. Una vez que ya tienes las preguntas, es hora de responderlas. Y eso precisamente harás en la columna 6, que corresponde a la tesis y respuesta a las preguntas indagatorias. Comencemos con la tesis, donde únicamente responderás afirmativa o negativamente a la pregunta problema.
Observa que no se explica nada, ni se cambia, quita o pone en palabras. Cuidado con eso, porque es un error muy común que cometieron al construir la bitácora OP. Ya que tenemos nuestra tesis, ahora es el momento de buscar las respuestas a las preguntas indagatorias, para lo cual vas a buscarla en libros, revistas académicas, etc. No inventes las respuestas. No pongas lo que se te ocurra, ya que estas respuestas deben tener un sustento teórico. Pueden poner citas textuales o citas parafraseadas y siempre hay que incluir los datos de la fuente que consultaron, porque eso posteriormente se va a ocupar. En el ejemplo, por cuestiones de espacio, solo anoté la respuesta a la pregunta indagatoria 2. Observen que es una cita textual y al final aparecen los datos de la fuente. Y recuerden incluir los términos clave, que aquí no aparecen por falta de espacio. Una recomendación que hago es que incluyan al menos una pregunta que los obligue a buscar cómo van a resolver el problema. Esto va a ser de gran ayuda cuando se comience a contestar la tabla 3. Continuando con la tabla 2, llegamos a la columna 7, que son los argumentos que explican la tesis y los efectos colaterales. Aquí nos pide que anotemos dos argumentos. El primero está relacionado con nuestra tesis y debe incluir premisas que la respalden. Este argumento puede ser construido con la información que hayamos obtenido en la columna 3, que es de la información indirecta, o bien de la columna 4, que es la información directa, o la columna 5, que son las respuestas de las preguntas indagatorias. Puedes hacer una explicación, un argumento deductivo, no deductivo. Lo importante es que indiques de dónde obtienes la información para tu argumento. Nuevamente, es necesario que indiques si usas citas textuales o citas parafraseadas. Los siguientes argumentos son los que pueden explicar algunos efectos colaterales del argumento principal. En el ejemplo, sus compañeros explican por qué es importante llevar a cabo una capacitación, pues ya están vislumbrando que esta podría ser la solución al problema, o por lo menos una solución. Finalmente, para llenar la columna 8 de ejemplos y contraejemplos, hay que buscar al menos un ejemplo que apoye al argumento, el cual siempre va a ser un texto informativo. Aquí hay que evitar construir argumentos revisando que no pongamos indicadores. Los ejemplos pueden obtenerlos de las otras columnas, como podría ser la información que obtuvieron de las encuestas de la columna 4 o alguna de las preguntas indagatorias de la columna 6. Recuerden que este ejemplo no debe ser inventado, pues se trata de una prueba para respaldar al argumento y por lo tanto también debe indicar si es una cita textual o parafraseada e incluir los datos de la cita. Para el contraejemplo también van a usar un texto informativo, solo que este tendrá la función de quitarle credibilidad al argumento con un ejemplo contrario. Al igual que el ejemplo, pueden obtenerlo de las anteriores columnas o bien buscarlo en otra fuente, indicando siempre de dónde lo obtienen. En este ejemplo se retomaron algunos datos que se obtuvieron de la columna 4 para usarlos en la columna 8. Y bueno, con esto espero te sea de ayuda para completar la segunda parte de la tabla 2. Solo nos falta por revisar cómo se construye la tabla 3 y con eso quedará lista la bitácora del orden del pensamiento para la solución de problemas. Te invito a que te suscribas al canal, estaremos subiendo más contenido próximamente. Únete y nos vemos en el siguiente video.